Imagínense qué baja o pues, casi imposible probabilidad estadística hay de que dentro de una de estas redes del huachicol, dentro de una, 7 personas hayan muerto de manera, digamos, por lo menos rara. ¿Qué probabilidad existirá de eso? 7, ¿eh? No sé cuántas personas conformarían esta red de huachicol que se destapó y de la que tanto se ha hablado en estos últimos días, donde la Marina era pues quien controlaba el negocio. Pero imaginen ustedes, 7. ¿A qué suena eso? Dice David Saucedo, que le dio una entrevista a Infobae, que pues es prácticamente imposible. O sea, están silenciando voces, y así lo dice. Lo entrevistó una, supongo que es mujer, periodista, Ale Huitrón, dice, y él le contestó lo siguiente. Fíjense lo que publica Infobae: el destape de una red de contrabando de combustible en México ha despertado cuestionamientos debido a la muerte de los últimos, de 2 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México en menos de 24 horas, y después de darse a conocer el involucramiento de la corporación en este entramado de huachicol fiscal, así como el asesinato en 2024 del contraalmirante que denunció el caso. El consultor en seguridad y crimen organizado David Saucedo afirma que las muertes de los marinos no son casualidad, debido a que todos estaban presuntamente involucrados en la red de huachicol. Dice David Saucedo: es difícil creer que esto ocurrió de manera coincidente. Es inmediato pensar que se trató de una acción concertada para callar las voces, impedir que estas personas asesinadas rindieran su testimonio y de que eventualmente fueran extraditadas a los Estados Unidos y se adhirieran al programa de protección de testigos de la DEA, con lo cual habrían puesto al gobierno de México en una situación muy complicada. Entonces, dice David Saucedo, yo lo que veo, en efecto, es una corrupción estructural. Explicó David Saucedo que esta actividad era tolerada, si no es que hasta encabezada, ¿no?, por parte del gobierno federal, y tras las presiones de Estados Unidos para romper con este ilícito, fue revelada la red de huachicol, en la que también está involucrada la CEMAR, quien desde el sexenio de López, se refiere al gusano barrenador, mantiene el control de las aduanas. Y dice palabras textuales: el gobierno de Estados Unidos presiona al gobierno de Claudia Sheinbaum para que se emitan las órdenes de aprehensión. Y es por eso que empieza a darse un fenómeno harto extraño: el asesinato de testigos, de personas que denuncian y también de presuntos responsables del propio delito de contrabando de combustible. A mí me parece, más bien, que se trata de una corrupción estructural, producto de la participación de grupos del crimen organizado y de la colaboración que tejieron con los mandos militares de la Marina. Es inverosímil que el secretario de Marina del sexenio del gusano, él le dice por su nombre, Rafael Ojeda, no tuviera conocimiento de las acciones, las decisiones y los actos de corrupción en los que fueron partícipes sus sobrinitos políticos. Yo creo que lo que tenemos, más bien, es un tema de corrupción que se comete al más alto nivel de la política en México, en este caso con secretarios de gabinete, y que fue tolerada esta corrupción hasta que finalmente los norteamericanos exigieron que no quedara impune. Esta, dice David Saucedo, es la mayor crisis de credibilidad y de imagen que tiene la Marina, que se había rankeado normalmente en los primeros niveles de confianza de los ciudadanos que tenían hacia esta institución. El asesinato de un delegado de la Fiscalía de Tamaulipas, la captura de un contraalmirante, sobrino del almirante Rafael Ojeda, el aparente suicidio de un marino, la muerte de otro en un supuesto accidente en una práctica de tiro. Esto es increíble, ¿eh? Todo esto nos hace suponer que las personas vinculadas con el contrabando están muriendo, y da la impresión de que un poder superior está silenciando las voces
que pudieran eventualmente dar los nombres de otros actores políticos de mucho más alto rango. Fíjense, me quedo pensando, sobrinos de Rafael Ojeda, ¿quién los asesinó? ¿Ojeda? ¿Será capaz? Sí, son capaces. Neta, aunque sean bueno, en realidad eran hasta sobrinos políticos, pero aunque sean de la familia. La primera de estas muertes, dice Infobae, fue la del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, quien aparentemente se suicidó tras revelarse que recibía sobornos de 100,000 pesos. De verdad que por 100,000 pesos y sobornos nadie se quita la vida, a cambio de permitir el ingreso de buques con combustible ilegal. Si nadie se quita la vida por eso, entonces... El segundo fallecimiento fue del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien, de acuerdo con la SEMAR, murió en un accidente durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora. Ángel Zúñiga se desempeñó como subadministrador de operación aduanera de Manzanillo, Colima, hasta el año 2023, luego de ser removido de su cargo y sustituido por el marino Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, quien fue secuestrado y asesinado 2 semanas después de asumir el cargo. La muerte de estos marinos no son las únicas, pues el año pasado también se registró el fallecimiento del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara, director general de recaudación de aduanas en el puerto de Manzanillo, Colima, que denunció una red de corrupción en las aduanas liderada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, los dos ex sobrinitos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán. Es que el que no vea detrás de esto algo que no es casualidad, pues definitivamente es porque está muy ciego. A esta gente la silenciaron, no les importó. Para salvar el pellejo son capaces de cualquier cosa. Yo de verdad simplemente no puedo creer. Es que de verdad piensen, ¿qué probabilidad existe de que ocurra esto? Yo creo que es más fácil sacarse el melate, así se los digo, es mucho más fácil que esto. Pero bueno, ya ven cuando le cuestionó el periodista del Universal a la palurda, lo que ésta respondió: ya no te voy a contestar porque me parece una falta de respeto a las víctimas, como si les interesara a la gente a la que están matando. Asco, de verdad, asco de gobierno.